La Iglesia de Cristo en Ribera y Luna les saluda hoy, con voz humilde y firme en la verdad del Señor. Que el amor de Dios descienda sobre ustedes en paz, y su santa palabra sus almas pueda edificar. Vamos a leer los versículos 26 al 39. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39, dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El tema que vamos a estar considerando se titula La conversión verdadera. Este pasaje no es simplemente el relato de un encuentro providencial en el camino. Es una de las exposiciones más claras, más ordenadas y más completas que encontramos en todo el libro de los Hechos acerca de cómo Dios convierte o rescata a un hombre de la perdición eterna. Aquí no hay improvisación, no hay emociones desbordadas, sin dirección, no hay términos o expresiones que pudieran distraernos de lo importante. No hay decisiones superficiales que nacen de un impulso emotivo o momentáneo. Más bien, aquí hay un proceso guiado por Dios. Hay una verdad explicada con toda precisión y una respuesta que nace de un entendimiento real de la palabra de Dios. Si presentamos atención, ¿verdad?, a este relato, si lo hacemos sobre todo con mucho cuidado, notaremos que este hombre no comenzó en el punto donde terminó, sino que fue llevado paso a paso como quien es conducido por la mano invisible de Dios desde donde estaba hasta el lugar donde tenía que estar. Y eso es lo que define la conversión verdadera. No se trata de un evento emotivo, emocional nada más.
Es más bien un camino que Dios va dirigiendo para que la persona encuentre la luz, para que la persona encuentre la salida, para que la persona encuentre la libertad de la condición perdida y condenada en la que se encuentra. Y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí. Cómo la mano de Dios va dirigiendo a este pecador a la salvación. Así que, ¿qué es lo que requiere una conversión verdadera? Una conversión verdadera, hermanos, requiere un corazón sincero aun cuando carezca de entendimiento completo. Cuando usted lee los versículos 27 al 31, usted encuentra un hombre con palabras que a primera vista podrían hacernos pensar que ya estaba cerca de Dios, que ya conocía a Dios, que ya sabía de la voluntad de Dios, pues dice con toda claridad que había venido a Jerusalén para adorar. Y eso lo dice claramente el versículo 27. Dice ahí el texto que cuando Felipe fue al lugar donde Dios le indicó, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Tenemos un hombre que aparentemente sabe de Dios, conoce su palabra. No estamos hablando de un hombre indiferente, no estamos hablando de un ateo, no estamos hablando de alguien despreocupado por lo espiritual, sino de alguien que había hecho un gran esfuerzo para acercarse a Dios. Es una persona que había invertido tiempo, es una persona que ha invertido recursos, que ha invertido su tiempo, su vida, que tiene disposición en una búsqueda por la voluntad del Señor. Eso es lo que encontramos ahí. Encontramos un corazón sincero, hermanos. Un corazón interesado, atraído por Dios. Además, en el versículo 28 nos dice que iba leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Ya venía de Jerusalén y entonces dice que venía leyendo la Escritura. Eso nos muestra que no solo tenía un interés genuino, sino también tenía acceso a la palabra de Dios. Tenía la disciplina y el tiempo para leerla, cosa que muchos hoy en día pues no aprovechan. Tienen la Biblia a su alcance, tienen la palabra de Dios incluso hasta en sus casas y pues no la leen. Pero este hombre, en un tiempo donde era muy difícil tener un rollo de la Escritura, él no solamente ha venido para adorar, sino que también trae una porción de la Escritura y viene aprovechando su tiempo leyendo la palabra de Dios. Cuando Felipe se acerca, sin embargo, le hace una pregunta directa, una pregunta que es muy reveladora en esta historia. En el versículo 30 le dice, ¿entiendes lo que lees? Felipe se da cuenta que el etíope va leyendo la Biblia y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? La respuesta del etíope nos exhibe la realidad de su condición espiritual. Porque aunque era una persona sincera, una persona que estaba buscando a Dios, la triste realidad es que era una persona perdida. Una persona que todavía estaba en la oscuridad. Una persona que todavía estaba cautiva por el pecado. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, aquí tenemos una escena que debería hacernos reflexionar profundamente, porque este hombre tenía religión, este hombre tenía las Escrituras, este hombre tenía mucha sinceridad, tenía mucho interés, pero no tenía entendimiento. Y eso significa que todavía necesitaba la salvación de su alma. Aunque suene incómodo, hermanos, eso sigue siendo la verdad en nuestro tiempo. Porque muchas personas son sinceras, pero la sinceridad no sustituye la verdad.
Muchas personas son religiosas, pero la religiosidad no garantiza la redención. Ser religioso no garantiza el perdón de los pecados. Tener una Biblia en la casa y leerla tampoco garantiza el entendimiento. Este hombre estaba muy cerca, pero todavía estaba extraviado. Estaba cerca de la luz, pero todavía estaba en tinieblas. Y lo que hacía especial a este hombre no era su conocimiento, sino su disposición a reconocer la triste realidad en la que se encontraba. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Él aceptó, él reconoció en su sinceridad, en su honestidad, de que requería ser instruido. Esos elementos, hermanos, son importantísimos en la conversión, porque hay muchas personas que necesitan el perdón de sus pecados, pero no tienen esa disposición. Necesitan el perdón de sus pecados, pero no tienen esa sinceridad, no tienen esa humildad para decir: yo no entiendo, no comprendo, necesito que alguien me enseñe. No, ellos prefieren ¿qué cosa? Brincarse la cerca y buscar a Dios de acuerdo a los medios que ellos consideren adecuados. Yo soy una persona religiosa y no necesito, no, yo estoy bien, yo soy religioso, yo hago esto, yo mato pollos todos los domingos, yo tomo sangre, o yo doy dinero, o yo hago esto, yo hago lo otro. No tienen la humildad, no quieren reconocer que están extraviados, no quieren seguir con su religión, quieren seguir con su sinceridad, quieren seguir con, no, es que yo soy sincero con Dios y yo hablo con Él todos los días, no hace falta que me explique, no hace falta. El etíope no era así, hermanos. Era un hombre religioso, sí, con un gran interés y una gran disposición, pero también fue sincero y dijo: no entiendo, necesito que alguien me instruya. Lo necesito. Ese es el tipo de corazón que Dios toma en cuenta y entonces lo empieza a dirigir. Cuando el contumaz expresa, ¿verdad?, su terquedad, pues Dios no lo va a obligar. Cuando el hombre extraviado no quiere ser humilde y acercarse a Dios conforme a su voluntad, sino que prefiere actuar de acuerdo a su sabiduría o a sus sentimientos o a sus experiencias, pues entonces Dios lo deja seguir. Pero cuando el hombre se rinde, dice: necesito ser instruido en la voluntad de Dios, aunque sea una persona muy religiosa, aunque sea una persona que hace muchas buenas obras, aunque sea una persona con una gran aceptación social, ¿verdad?, con una gran integridad moral, todavía necesito ser instruido en la voluntad de Dios. Ese corazón lo toma Dios y lo va a dirigir. La conversión verdadera, mis hermanos, ocurre por medio de la exposición fiel del Evangelio. En los versículos 32 al 35 encontramos este punto. El etíope no estaba leyendo cualquier texto. Estaba leyendo al profeta Isaías. Específicamente estaba leyendo un pasaje que describe a un siervo que es llevado como oveja al matadero, según el versículo 32. El pasaje de la Escritura que leyera como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. Eso era lo que él estaba leyendo. Entonces, aunque tenía delante de sí una profecía mesiánica, una profecía que hablaba acerca de los sufrimientos del Mesías para hacer posible el perdón de nuestros pecados, el etíope no sabía a quién se refería, no entendía, y por eso hace la pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque pues el texto dice, el etíope pues no me aclara ahí. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Él no sabía de quién hablaba. Y en ese momento, hermanos, cuando el etíope pregunta eso,
ocurre el momento decisivo del relato, el punto de inflexión, el instante donde la religión comienza a transformarse en una revelación, el momento donde la mente es iluminada por el Evangelio. El versículo 35 dice que Felipe, comenzando desde esa escritura, comenzando desde ahí, partiendo de lo que dice esa palabra, le anunció el Evangelio de Jesús. Es interesante, me apasiona lo que hace Felipe, porque Felipe no le habla de tradiciones. Felipe no oculta el versículo y comienza a hablar de tradiciones. Felipe no inventa requisitos nuevos. Felipe no le dice, mira, primero necesitas aprender todas las prácticas externas del pueblo judío. Primero necesitas aprender a guardar las fiestas. Primero necesitas verificar, ¿verdad?, que tú ya perteneces a la nación. Necesitamos saber si tú eres circuncidado. Necesitamos primero ver si estás cumpliendo con todas las tradiciones que las santas escrituras nos muestran en ese antiguo pacto. No le habló de guardar fiestas, de adoptar costumbres ceremoniales o de someterse a sistemas rituales como requisito previo. Muchos hermanos lamentablemente predican ese evangelio, no como el de Felipe. Van y le predican a alguien o alguien se interesa y le hablan de todo menos del evangelio de Jesús. Menos del evangelio de Jesús. Mira tú antes de venir a Cristo, o mira tú lo que necesitas es ajustarte a todo el sistema que nosotros tenemos. ¿Quieres ser salvo? Sí. ¿Estás interesado en las cosas de Dios? Sí. Bueno, es muy importante que tomes en cuenta cómo se adora a Dios. El orden de culto es importante. La alabanza. ¿Quieres saber acerca de Dios? Sí. ¿Quieres saber sobre el perdón de tus pecados? Sí. Bueno, es muy importante que entiendas que las iglesias de Cristo creemos que la cena del Señor se toma cada domingo. Y también necesitas saber que las iglesias de Cristo creemos que el canto debe ser a capela. Y también tienes que entender que las iglesias de Cristo no tenemos un pastor. Las iglesias de Cristo, las mujeres se quedan calladas. Las iglesias de Cristo creemos esto y esto y esto y esto y esto otro. Bueno, dígame si Felipe está haciendo eso. Están predicando una iglesia, están predicando un formato de culto que aunque sea bíblico, pues no es lo que constituye lo que el pecador necesita para el perdón de sus pecados, hermanos. Es como decirle a un enfermo que necesita una inyección. Aquí está la inyección para que se cure. Sí, pero necesito explicarle primero al enfermo quién inventó la jeringa. Necesitas tú saber que la jeringa así. Y necesitas saber que el médico que te diagnosticó estudió en la universidad fulana de tal y esto, otro. Y también la enfermera así. Y yo, y esto, y que fue, y que vino, y que te va a costar tanto, y así. Y fíjate que la sábana esa que te va a estar cubriendo toda la semana, es esto y esto. Necesitas saber esto y esto y esto. Ahora sí vamos a poner la jeringa. Ya se murió. Va. Yo pensé que me estaba oyendo. No, hermano, Felipe no hace eso. Y nosotros no debemos hacer eso tampoco. Porque estamos, ¿qué? Invirtiendo el orden. Estamos invirtiendo el orden. La Escritura muestra que Cristo es el centro, no la periferia. Cristo es el centro, no la periferia, hermanos. Hermano, entonces no debemos enseñar sobre la música, sobre la cena del Señor. Sí, claro que sí debemos instruir sobre eso. Es importante, pero primero hay que salvarlo. Primero hay que rescatarlo. Primero hay que subirlo al barco. Primero hay que salvarlo y luego lo instruimos. ¿Se acuerdan lo que hicieron en Hechos capítulo 2? El apóstol Pedro predicó ahí sobre todo el orden del culto.
En Hechos capítulo 2, dijo, la iglesia de Cristo es así y así y así, la iglesia de Cristo hace esto y esto y esto, lo otro, y que fue y que vino. Y los que oyeron eso se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dijo, no, pues ustedes primero necesitan saber que la iglesia así y así, la cena, esto. Y no, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿No fue así? Y luego ya llegamos al 42. Después de que oyeron el evangelio, después de que fueron bautizados, entonces dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Allá vino la instrucción. Allá viene el orden de culto, la cena del Señor, las ofrendas, la obra de la iglesia, la alabanza, todo. Pero a veces lo queremos ¿qué? Invertir. Lo queremos invertir y así no funciona, hermano. Así no es. Felipe no le dijo, cuando el etíope preguntó, Felipe no le dijo, mira, lo importante es que ahora formes parte de cierto grupo religioso reconocido. No habló de etiquetas religiosas, no dijo, bueno, tienes que ser de nuestro grupo. Como si aquí anduviéramos predicando y predicamos un grupo, un movimiento, como si fuéramos un partido político. Y así no es. No le habló de pertenecer a cierta corriente. No le habló de cierta identidad institucional como base de la salvación. Hoy eso se ve cuando alguien reduce el evangelio a lo importante de estar en la congregación correcta. Y eso así no funciona. Porque lo primero que tenemos que hacer es predicar el evangelio, explicar el evangelio. Porque el hecho de pertenecer a cierto grupo religioso de las iglesias de Cristo es irrelevante para la salvación, para entrar al cuerpo de Cristo, para ser añadidos al cuerpo de Cristo. Eso ya viene ¿cuándo? Después. Después le vamos a explicar por qué no le recomendamos, cuando ya salió del agua, por qué no le recomendamos que ponga su membresía en tal o cual congregación. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. ¿Me explico? Felipe tampoco le dice, mira, necesitas portarte bien, dejar ciertos hábitos y mejorar tu conducta. Es decir, Felipe no le predica un mensaje moralista primero. La moral sin Cristo, ¿qué produce? Religión. Eso es lo que produce la moral sin Cristo. La moral sin Cristo produce religión, no redención. Eso ocurre cuando el mensaje se reduce a que tienes que ser una mejor persona, comportarte correctamente o vivir con ciertos valores. Y eso te pone al nivel de la sociedad buena, la sociedad bien de la ciudad. Tienes que ser una persona de bien, primero, para ser salvo. Bueno, eso suena bonito, pero no salva a nadie. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie sobre la tierra se gloríe diciendo, a mí me salvó Dios porque soy muy bueno. No, hermano, nadie se gloríe, nadie. La salvación no es por obras meritorias.
No es porque usted es muy buena persona, porque es buen ciudadano, porque nunca dice una palabrota, porque paga sus impuestos, porque es una persona respetable en la sociedad. La salvación no tiene nada que ver, porque la Biblia dice que sus mejores obras, sus mejores conductas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, no, Felipe no le dijo, pues necesitas dar testimonio, dar evidencia de que eres una buena persona. No, tampoco. Felipe no le llenó la cabeza al etíope de teorías. Cuando el etíope le pregunta, oye, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe se sienta así con cara de intelectual, ¿verdad? Y le dice, pues mira, este pasaje tiene varias interpretaciones. Hay varias escuelas que tienes que considerar. Nosotros, nuestro grupo, ¿verdad? Tenemos esta idea que te voy a explicar en un momento, pero hay otras teorías, o hay otras escuelas, o hay otras formas de pensar, hay otras filosofías que vamos a estudiar en unas semanas y así poco a poco, y después te voy a explicar lo que tradicionalmente pues nosotros creemos. No, Felipe no hizo eso, hermano. Felipe no le explicó teorías. No lo llenó con teorías, no relativizó el mensaje, le dio una respuesta clara. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio acerca de Jesús. Hoy es importante que retomemos esa predicación. Necesitamos predicar a Jesús. Necesitamos predicar acerca de Jesús, hermanos. Necesitamos predicar acerca de su obra, acerca de su mensaje, acerca de su sacrificio, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, acerca de su poder contra el pecado, acerca de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Necesitamos predicar eso otra vez. Felipe no manipuló al etíope para provocar una reacción emocional. No buscó que sintiera algo antes de entender. Hoy en día muchas iglesias están enfocándose en los sentimientos de las personas, hermano. Están desesperados. Lo que quieren es que el templo se llene. Y como la gente allá afuera está acostumbrada a lo que siente, a lo maravilloso, a lo extraordinario, a lo rápido, pues entonces las iglesias están adaptándose a ese sistema mundano para provocar un ambiente emocional, para presionar decisiones rápidas, para medir la conversión por sentimentalismos. Y entonces están empezando a cambiar su estructura como iglesia y decir, vengan, aquí se la van a pasar bien suave. Aquí damos pizzas, aquí hay payasitos, aquí tenemos bailarinas, aquí ofrecemos esto y lo otro y aquí véngase, aquí no se va a arrepentir. Aquí vea qué bonitos comerciales pasamos por la televisión donde la familia está sentada ahí en la sala, todos bien guapos, blanquitos, bonitos, todos bien felices. Venga, acérquese con nosotros, aquí está la felicidad que usted tanto busca. No, Felipe no manipuló con emociones al etíope. ¿Por qué? Porque le quiso predicar a Cristo, el evangelio. Eso fue lo que se le mandó predicar. Toda la escritura converge en Cristo, hermanos. Sin Cristo no hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo converge en Cristo. No hay salvación sin Cristo, no hay redención sin Cristo. El evangelio no es una idea abstracta, sino la proclamación de una persona que murió, fue sepultada y resucitó y está sentado a la diestra de Dios reinando. Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando Felipe le anuncia el evangelio de Jesús, el etíope deja de ser una persona o un lector confundido. Empieza a iluminarse la mente de conocimiento de Dios, de entendimiento. Comienza a abrir los ojos.
Comienza a comprender lo que por años no entendía. Venía a Jerusalén, hermanos, y veía los corderos ser sacrificados. Y ahora entiende lo que esos corderos anunciaban. Ahora comprende la cuestión de la sangre que derrama el sacerdote o el sumo sacerdote cada año en el propiciatorio. Ahora entiende los motivos por los cuales se rasgó el velo del templo. Ahora entiende todo, ahora tiene sentido. También la escritura, lo que dice el profeta, ahora entiendo, ahora comprendo. La escritura, que antes era un texto difícil, ahora se vuelve un texto vivo, claro, precisamente por esa comprensión, hermanos, porque la escritura es viva y eficaz. La escritura es viva y eficaz. El problema de muchos hoy en día no es que no tengan una Biblia. Yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo veo que la Biblia creo que vale $1, o a veces hasta menos. He visto por ahí en tiendas centavos, y luego muy bonitas se ven, y luego en otro sitio hasta las regalan. Sobran Biblias. Entonces no es una falta de Biblia. El problema es que no han visto a Cristo en ella. No se les ha expuesto el Evangelio de Jesús. Pero cuando Cristo es anunciado, exactamente como Felipe lo está haciendo, la confusión desaparece y la verdad se hace clara. Entonces comienzan a ser iluminados por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué requiere la conversión, hermanos? Bueno, la conversión requiere precisamente la exposición fiel del Evangelio para que pueda haber una conversión. La verdadera conversión ocurre por medio de una respuesta inmediata y completa. Para que exista una conversión, no basta con la sinceridad, aunque es necesaria. Para que ocurra la conversión, no basta con la exposición fiel y correcta, aunque es necesaria. Se requiere también la obediencia inmediata y completa. Eso lo vemos en los versículos 36 al 39. Porque a medida que van avanzando por el camino, el texto nos dice que llegan a cierta agua. Y es entonces cuando el etíope, sin que nadie lo presione, sin que nadie lo empuje, sin que nadie tenga que convencerlo emocionalmente, dice con toda precisión y claridad: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 36. En cuanto vio el agua en el camino, ¿verdad? Vio el agua en el camino porque iban por el camino y vio el agua y dijo: oye, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa pregunta no nació de un momento emocional, hermanos. Nació del entendimiento, nació de la comprensión, nace de haber entendido el Evangelio. Él ya comprende que es un pecador. Aunque es un hombre religioso, él sabe que está muerto en sus pecados. Aunque es un hombre religioso que tiene las Escrituras, él sabe que necesita la redención de su alma. Aunque es un hombre que ha aprendido quizás muchas tradiciones y muchas fiestas, ahora él entiende cómo recibir el perdón de sus pecados. Y cuando entiende cómo recibir el perdón de sus pecados, no desaprovecha la oportunidad. Aquí hay agua. Si ya me explicaste cuál es mi condición, ya me explicaste que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, ya me explicaste cómo puedo obtener ese perdón que hizo posible Cristo en la cruz, no voy a desaprovechar la oportunidad. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde con una condición
que revela la esencia de la fe. Ahí en el versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué era lo que tenía que creer de todo corazón? Una serie de reglas, una lista grande de cosas, como en unas iglesias cuando van a bautizar a alguien, hermanos. Hay unas iglesias que cuando van a bautizar a alguien, primero asisten a unas clases, luego que asisten a esas clases les hacen unos exámenes, y luego que responden correctamente todas las preguntas de los exámenes, entonces ya los bautizan. Dice por ahí los pastores de esas iglesias, para tal fecha va a haber bautismos, porque ya pasaron el examen. Yo he visto libros de manuales para bautismos, y la persona es sometida primero a una gran cantidad de preguntas, muchas preguntas, y cuando usted pasa el examen, entonces ya lo bautizan. Curioso, porque dicen que el bautismo no es necesario para la salvación, pero le ponen muchas trabas para bautizar a alguien. Usted ve haciendo eso a Felipe aquí. Oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, necesitas primero hacer el examen del manual para el bautismo. Necesitas primero, ahorita no traigo, luego te mando una copia. Ya déjame tu dirección. Cuando llegues allá a Etiopía, te mando un manual para que me regreses las respuestas, las 150, las 200 preguntas, y cuando ya vea yo que está bien, entonces a ver cómo le hacemos para bautizarte. Imagínese, ¿no? Eso no ocurre aquí. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué cosa? ¿Qué tenía que creer? Bueno, lo que confesó. Tenía que creer lo que confesó. ¿Qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está. Ahí está. Es más fácil ser cristiano que ser evangélico. Es más fácil ser cristiano que ser parte de esas iglesias. Es más fácil llegar al cielo a través del evangelio que a través de los mandamientos humanos. Él ahora sabe qué tiene que hacer. Él ahora sabe que no hay impedimento si cree de todo corazón, y lo cree. Él ya creyó, hermanos. Cuando él escuchó acerca de Jesús, él creyó que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es divino, que Jesús murió y resucitó al tercer día y que lo quiere salvar de sus pecados, del infierno, de la condenación. Él ya lo cree eso, está convencido totalmente de eso. Y entonces no desaprovecha la oportunidad y dice: aquí hay agua. Bien, adelante. El texto nos muestra, hermanos, sin demora, sin excusas, sin dilaciones, descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Imagínense como ahora que a mí a veces cuando ando predicando en algunos lugares, me llevan con los hijos. Oye, aquí está mi hijo, quiero que él pues obedezca el evangelio y háblele. Y bueno, uno le explica. ¿Te quieres bautizar?, dice el papá o la mamá. Yo conocí un predicador que a todos los visitantes así les decía: acababan de llegar, o era la segunda vez que venían, y se acercaba con una sonrisita, les daba la mano y les decía: ¿para cuándo nos da la sorpresa? Oiga, qué manera de presionar, ¿no? ¿Para cuándo nos da la sorpresa? Y el otro, pues, ¿de qué? Pues, ¿sabe qué? ¿Para cuándo lo vamos a ver metido en el agua? Y la persona empieza, pues, ay, es que está haciendo mucho frío, es que está muy helada el agua, es que está muy sucia, es que no traje ropa. ¿Sabe qué? Cuando a mí he estado en esas condiciones, ¿verdad?, que me dicen: no, es que está muy fría, entonces mejor ahí muere. No se la voy a calentar, hermanos. No le voy a calentar el agua.
¿A poco si usted está en su casa y está nevado afuera y está lleno de hielo allá afuera y su casa se está quemando, usted se para en la puerta y dice, ay no, porque está bien frío? Hombre, usted sale y usted se avienta. Aunque ande en ropa interior, usted se avienta. Usted no dice, ay, ando casi desnudo, no voy a salir, me quemo. No, usted se avienta como ande. Porque usted quiere, ¿qué? Salvarse. Eso es lo que hacemos en los hospitales, ¿no? Cuando estamos internados. Me va a decir que estamos ahí muy bien ahí, cuando trae uno una bata que se ve todo, anda uno sin ropa, y luego dicen, ahora póngase así y ahora voltéese para acá. A uno ya no le importa, da él, yo lo que quiero es curarme. Entonces cuando alguien dice, no, el agua está muy fría, no, mejor déjeme lo pienso. No, el etíope no presentó excusas, no hubo dilaciones, no hubo nada. Él quería ser salvo y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide? Si crees bien puedes, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente, hermanos, inmediatamente descendieron al agua y le bautizó. Eso es obediencia inmediata, porque la fe reacciona, la fe vive, la fe real, la fe bíblica, brota, se mueve, es dinámica, responde al llamado. La fe del etíope está fundamentada en el Evangelio. No hay temor en su cabeza, no hay, híjole, ¿lo que voy a hacer ahorita que llegue a la casa? ¿Cómo si me meto? Es una gran responsabilidad meterme al agua. Mejor déjame ver primero, déjame consultar con mi suegra, o con mi mujer, o con mi tía, o con mi cuñada, o con mi esto, con mi lo otro. No, ¿y lo que voy a hacer porque tengo la quinceañera pronto? No, aquí lo importante es salvarme, lo que quiero es salvarme y estoy convencido de que Cristo murió por mí en la cruz y que es la única fuente y la única manera de salvación, así que Él baja las aguas y es bautizado. No hay negociaciones aquí, no hay vamos a posponerlo para después, no hay nada de eso, no hay ni siquiera racionalización del caso. Cuando el Evangelio es entendido, la respuesta es inmediata, dinámica, es clara. Y el resultado pues es clarísimo, ¿no? ¿Qué dice el verso 39? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió por donde iba, pero con gozo. El gozo de la salvación. Era el mismo camino, el mismo etíope, la misma ropa, la misma piel, el mismo destino aquí en la tierra, pero ahora tenía algo que antes no tenía: el perdón de sus pecados, una nueva vida, hermanos. Por eso siguió gozoso su camino. No dice la Biblia que el etíope iba confundido, preocupado, triste. No iba dudando, no iba inseguro. Ay, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué hice? No. Gozoso. Siguió gozoso su camino. Iba con una gran sonrisa, hermanos. Iba con un gozo real. Un gozo bien fundamentado. Porque la salvación verdadera, la conversión verdadera, no deja incertidumbre, no deja dudas, no deja temores, no caben. La conversión verdadera no caben los miedos, no caben los temores, no caben las dudas. Lo único que hay es gozo, paz, alegría, bendición. Eso es lo que hay cuando hay salvación. Hay gozo. Este hombre comenzó su camino como un hombre religioso, sincero, pero sin entendimiento. Así comenzó cuando salió de allá. Iba leyendo la Escritura, pero no la comprendía, buscando a Dios sin haberlo encontrado. Ya vaya usted a saber cuánto tiempo tenía practicando esa religión y no encontraba a Dios, no encontraba paz, no encontraba gozo real, genuino. Pero Dios lo tomó en ese punto, lo expuso a la verdad,
le reveló a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, y entonces él no desaprovechó. Él respondió con fe y obediencia. Y al final del camino, ya no era un hombre religioso, hermanos. Ahora era un hijo de Dios. Ahora era un hombre que le pertenecía a Cristo y por eso iba muy gozoso. Ese es el resultado inevitable de la conversión verdadera. No una emoción pasajera, no algo superficial, sino una transformación real que deja al hombre caminando en gozo. En gozo. ¿Por qué? Porque se sabe perdonado, se sabe redimido, tiene una esperanza nueva, tiene un nuevo guía, tiene un nuevo corazón, una nueva mentalidad. Y todo para la eternidad, en gloria. Así que si hay alguien en esta mañana que ya sabe de Cristo, que ya sabe lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario, que sabe que Él derramó su sangre, que fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios y lo cree con todo su corazón. Y no quiere desaprovechar la oportunidad que Él le ofrece de comenzar una vida nueva, de recibir el perdón de sus pecados, de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, de tener una nueva esperanza, un nuevo guía. Pues este es el momento para que usted tome una decisión, como el etíope, una decisión bien tomada, con convicción, no guiada por emotivos, por cuestiones de emociones carnales o compromisos humanos, sino con una convicción basada en la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas lo que vale es lo que está escrito, lo que Dios promete. Y Él cumple su palabra. Entonces que usted diga, bueno, pues aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. No hay razón para que alguien se pierda. No hay razón para que alguien termine en el infierno. No hay razón para que se vayan muertos en sus pecados. No hay razón. El sacrificio ya se hizo. El pago de su salvación ya se dio. Solamente falta que usted lo tome. Y para esto usted necesita creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita venir aquí al frente y confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces ser bautizado para el perdón de sus pecados y comenzar así, gozoso, su camino. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno. Si hay alguien, pues puede venir aquí al frente mientras estamos cantando para obedecer el Evangelio del Señor, si así lo desea. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.